Buenos días. Muy buenos días, señor Salazar, y muy buenos días a la teleaudiencia que nos acompaña. ¿Qué opinión le merece, doctor, esta noticia y esta postura de la Corte? Bueno, no es una postura de la Corte, entiendo, ni de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino la noticia de que han llegado denuncias sobre falta de transparencia en el proceso. Bueno... Pero me imagino que no quedará ahí, es decir, ellos entendería que obviamente perdón, esta es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dije la Corte, es la Comisión. Es la Comisión, entonces, la Corte no recibe esas denuncias. Tal cual, tal cual. Simplemente es una advertencia. ¿Usted considera que esto podría ir más allá? Bueno, difícilmente podría ir más allá, pero no se puede descartar dentro de las facultades de la Comisión. Sin embargo, en lo que a mí concierne, podría señalar que este es un proceso que tiene varios meses, que empezó el año pasado en el mes de octubre, con diversas etapas que ha culminado con la votación del día martes en el Pleno del Congreso de la República. A diferencia de procesos anteriores, se ha combinado el concurso público con la elección finalmente política en el Congreso de la República, en el Pleno. Y ha habido diversas etapas en las cuales los postulantes hemos presentado declaraciones de bienes y rentas, declaración jurada de intereses como si fuésemos ya funcionarios públicos, pero ahora se pide esto por transparencia, incluso a los concursantes a la función pública. Y estas declaraciones han sido revisadas por la Contraloría General de la República. Se nos hizo llegar a todos los postulantes, a todos los concursantes, observaciones de la Contraloría General para que formulemos descargos. Correcto. Ha habido una etapa de tachas y una etapa de entrevistas personales de manera pública que están televisadas y están grabadas, donde se ve cómo los postulantes responden a las diversas preguntas que plantean todos los miembros de la comisión, que ha sido de carácter multipartidario. Tal cual, doctor. Por ello, si me permite, mencionaba, ¿no? Ha sido un deslinde sobre que hay una diferencia entre lo que se menciona en el encabezado, que es, se ha presentado esta denuncia, pero sobre lo que se busca, digamos, ¿no? Que la comisión considera. Y en ese sentido, a diferencia del proceso anterior, ¿verdad?, da la sensación de que el proceso efectivamente ha sido transparente, sobre todo en la evaluación de los candidatos, las entrevistas y lo que usted señala, ¿no? Quizá el mayor cuestionamiento, el único de pronto, es que no se haya debatido, pero eso también tiene que ver con el reglamento parlamentario y como lo decía ayer el constitucionalista Joseph Campos, una decisión que, querramos o no, termina siendo política y hay que ponerse de acuerdo en política rápidamente para no caer en dilaciones. Sí, esto lo vemos en todos los países. Recientemente, en la elección de una magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos, hemos visto que la elección ha sido política. Ha habido audiencias públicas en la cual la nominada fue sometida a preguntas de senadores del Partido Demócrata y del Partido Republicano, y los del Partido Republicano no le dieron el voto, ¿no? Ha sido elegida mayoritariamente con el voto del Partido Demócrata. Obviamente ha sido una elección finalmente política, aun cuando lo que se ha calificado son los requisitos, los atributos de la candidata nominada para ese alto cargo. Correcto. Doctor, y en aras de la transparencia, cuéntenos, ¿quién lo propuso a usted? Yo me propuse... ¿Usted mismo? El término, porque no me ha propuesto ninguna institución. Cabía la posibilidad, por ejemplo, que las facultades de Derecho presenten candidatos. En este caso la suya, ¿verdad? Es la primera vez que me he postulado a este tipo de concurso, este tipo de proceso. Claro, no es una decisión súbita, la estaba madurando a tiempo atrás y me animé porque consideré que por mi experiencia y mis conocimientos en materia de derecho constitucional y administrativo, tengo más de 30 años de experiencia y de vocación de servicio público. He participado en varios tribunales administrativos, soy docente con más de 30 años. Así es, en la academia, muchas publicaciones también, de temas polémicos, por ejemplo el caso Luchetti, ¿no?
Bueno, yo intervine como abogado hace muchos años de la Municipalidad de Lima defendiendo a la municipalidad justamente frente a la empresa chilena Luchetti, que finalmente se le erradicó de los pantanos de Villa. Bueno, hablando de su currículum, ¿no? Disculpe que recién lo mencione, pero quería que haga un pequeño comentario sobre este post de la comisión, ¿no? Contarle a nuestros televidentes que es candidato a magíster en Derecho, Convención en Derecho Constitucional en la Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? El título de profesional de abogado precisamente del 11 de diciembre del 84, profesor y... ejerce o ejercía como abogado constitucionalista en el estudio Amprimo. Doctor, ¿cuál es su situación ahí? Ejercía hasta el día de ayer que formulé mi carta de renuncia, y el día de ayer justamente coincide con la publicación de la resolución legislativa de mi designación. Correcto. Ha contratado con el Ministerio de Agricultura, Banco Central de Reserva, el organismo supervisor de inversión privada de telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Y yo por eso pensaba en esta entrevista y decía, tengo que tener mucho cuidado en las preguntas que le hago, pero creo que mayor cuidado tiene que usted tener en la respuesta que nos brinda, ¿no? Porque claro, a partir de ahora cualquier cosa va a ser un adelanto de opinión. Efectivamente, hay que tratar de evitar preguntas o respuestas relativas a cuestiones que pueden llegar o que ya están por llegar al conocimiento del Pleno del Tribunal Constitucional, porque puede dar lugar a la interpretación de que es un adelanto de opinión. Por más que sea de carácter general o académico, puede ser mal interpretado, ¿no? En todo caso, en términos generales, doctor... Se opina en términos muy generales, claro, si no, simplemente se abstiene de contestar, ¿no? Tal cual. En términos generales, usted sabe que estamos en un momento muy difícil en nuestro país, ¿no? Una crisis política del año 18 hasta ahora, tratando de tender puentes en el Estado, entre las instituciones que conforman el Estado, y pues es complicado, ¿no? Van a haber muchos temas que incluso ya se asoman, que van a ser tratados por el TC, pero en términos generales le decía, ¿cuáles consideran ustedes que son para los nuevos tribunos? Fíjense que prácticamente está cambiando todo, ¿no? 6 de 7, que deben afrontar en el nuevo TC. Mire, yo enfoco así la labor del Tribunal Constitucional. En primer lugar, la tutela de los derechos fundamentales de todos, de las mayorías y de las minorías. Y la defensa del equilibrio de poderes, pero estas intervenciones no son de oficio, se producen por casos que lleguen al Tribunal Constitucional, por ejemplo, conflicto de competencia entre poderes del Estado. Nosotros no intervenimos de manera preventiva, de manera consultiva, ni adelantamos ninguna opinión. Si un caso, por ejemplo, de conflicto de competencia o atribuciones entre poderes del Estado nos llegara, entonces estamos en la obligación de resolver esa controversia. Y yo no podría adelantarme sobre qué controversias van a venir, porque en primer lugar no tengo bola de cristal y en segundo lugar puede dar lugar justamente a interpretaciones. A malas interpretaciones y a supuestos adelantos de opinión. Pero considera usted, por eso le preguntaba en términos generales, en un momento difícil de crispación, ¿no? Política en nuestro país, cuando se mencionaba este TC es de izquierda, pero al final se ha pronunciado sobre temas, por ejemplo, del modelo económico, en fin, de múltiples acciones de inconstitucionalidad que en estos últimos tiempos se han advertido, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? ¿Cuál considera usted que es su reto? Y también, por cierto, aprovecho para preguntarle qué piensa usted de los otros miembros del Tribunal Constitucional elegidos. Sí, siempre es un reto, es un momento difícil, no sabemos qué casos van a llegar al tribunal, podemos especular al respecto, definitivamente. Con relación a los miembros que han sido elegidos en este proceso, yo conozco personalmente a dos de ellos, a Manuel Monteagudo y a Francisco Morales Arabia, de los cuales tengo muy buen concepto. Ambos tienen experiencia en el campo del derecho constitucional y del derecho público en general. Y sobre lo demás todavía estoy en proceso de cuando no he tenido la oportunidad de conocerlos, personalmente tenemos ahora una reunión más tarde
y tengo muy buenas referencias en cuanto a sus conocimientos en derecho constitucional. Ujú. Muy bien, doctor Ochoa, muchas gracias por haber accedido a esta comunicación. Felicitaciones además por la designación y bueno, sabemos que se vienen tiempos difíciles, ¿no? Y que el máximo intérprete de la constitucionalidad, ¿no?, en nuestro país tiene que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Tenemos que estar a la altura de las circunstancias y emitir pronunciamiento cuando se nos requiera. Correcto, muy bien. Me hubiera gustado una posición sobre SUNEDU, la Asamblea Constituyente, pero sé que no me va a responder. Bueno, no, ahí cabría la idea de un adelanto de opinión. Además, sobre esos temas hay mucho debate político. Vamos a ver si a nivel político se resuelven, ¿no? El tema, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente es un tema que se debate desde la época de Sieyès, desde la Revolución Francesa, y se sigue debatiendo no solo en el Perú, sino en América Latina y en otras partes del mundo. Correcto. No es un tema sencillo, No es sencillo. no solamente aquí en el Perú, por cierto. Gracias, doctor Ochoa, muy amable. César Ochoa Cardich, electo magistrado del Tribunal Constitucional, estuvo con nosotros. 7:52, vamos a cambiar.